mamá es otra persona. Mira, los fines de semana ya nos deja dormir hasta más tarde, no nos pide que ordenemos la casa ni que organicemos nada. Eso se lo debemos a Jayla. Ay, pues sí, pero se la pasa con la niña en los brazos todo el día. ¿Y en las noches? No se duerme si no es con ella, ¿eh? A ver, ¿qué voy a hacer yo cuando mamá esté cantando fuera, Bueno, sister, la verdad en eso sí tienes razón. Pues lo que pasa es que me da tanta ilusión verla feliz todo el tiempo y de buen humor que no había pensado en eso. Cuando mami no esté, le ponemos el disco de Cucurrucucu Paloma. Jayla siempre se duerme escuchando cuando mami lo canta. ¿Por qué no lo hará esta vez? There you go. A ver, ¿qué tal si dejas lo que estás haciendo, te vas a ordenar tu cuarto mientras yo termino tus tacos favoritos? Sabía que no me iba a salir gratis. Ay, pues claro que no te iba a salir gratis. ¿Y sabes qué? Que me tienes que dejar que te dé besos todo el resto del día. Córrele, pues. Jackie, ¿qué tienes? ¿Por qué te pusiste así? ¿Qué pasó? Era Dani. Dani primero. Dice que está seguro que Jayla es su hija y quiere reclamar sus derechos como padre. No entiendo. ¿Qué es lo que quiere hacer tu hermana con eso de llevar su vida a la televisión, hija? Porque no es una novela, no es una película, no sé qué fregados es. Es que Jenny quiere hacer un reality show, ma. Ay, no, a mí eso no me gusta nada, hijita. ¿Qué es eso de tener la casa con cámaras para que vean cómo vive con los hijos? ¿Y por qué no, ma? Y conociendo a Shay y a mis sobrinos puede ser algo muy divertido. ¿Qué tiene de divertido? Imagínate levantarte por la mañana con todos los pelos alborotados y una cámara ahí viéndote para que vayas hasta el baño. Mamá, tampoco es así. A ver, esconden algunas cámaras. Por ejemplo, me imagino que pondrán una en la cocina, una en la sala, en los lugares donde la familia interactúa. ¿Qué? ¿A quién le va a interesar ver a tu hermana haciendo tacos? Claro que sí, me imagino que sí. Y también va a ser un regalo para sus fans. Aparte de verla como artista, la van a poder ver como madre que trabaja. Falta ver qué opina Esteban de todo esto, ¿eh? Porque yo no creo que a él le parezca tan divertido llegar a casa de Jenny y automáticamente salir en la televisión. ¿Y si se casan? Ya es que por ahí en la prensa andan diciendo que la boda es este año y que no sé qué, bueno. Espero que ninguno de los dos ceda a las presiones de esa gente y que hagan las cosas cuando a ellos les parezca. Yo también, hija. Pero bueno, ahora ya sé que para ir a ver a tu hermana tengo que ir primero a la peluquería. Claro, porque yo, mijita, fachosa y en la televisión, no, señorita, eso nunca, jamás y never. Hola, Esteban. ¿Puedes venir a la casa? Quisiera hablar algo contigo. Toma, hijo. Es de tu contador. Debe ser el estado de tus cuentas. ¿Qué pasa, Esteban? ¿Alguna mala noticia? Me acaba de llamar Rosy, mamá. Quiere que pase por su casa para hablar conmigo. ¿Y por qué te preocupa? Es tu cuñada y seguramente quiere hablarte de Jenny o invitarte a alguna reunión de los Rivera. No. Hay algo en su tono de voz que no me gustó para nada. ¿Y tienes idea qué puede hacer? No. Solamente le pido a Dios que no sea algún comentario malintencionado que le hayan hecho de mí. Hijo, lo importante es que tú tengas tu conciencia tranquila. No puedes andar pendiente de lo que diga la gente. Sí, ya lo sé, mamá. Te juro que eso me tiene sin cuidado. Pero no puedo olvidarme que estuve a punto de perder a Jenny por una estupidez que inventaron de mí. Un día se me va a agotar la paciencia, mamá. Voy a poner a todo mundo en su lugar. ¿Pero quién se está creyendo ese tipo, ah? Jayla es mi hija. No sé, solo te estoy contando lo que pasó. ¿Pero dónde estuvo ese cabrón durante todos tus meses de embarazo? ¿Por qué no vino a reclamar en ese momento? ¿O what he has reason to? No sé, pero él está seguro que Jayla es su hija y no está dispuesto a perderla. Pero es que no, Jayla no puede ser de él.
Está bien, Jackie. Pero la próxima vez que llama me lo pasas. Quiero ver qué fregados quiere. ¿Ok? No quiero que te metas en problemas. Mira, Jayla and I need you, ¿ok? No sé lo que estás pensando tú, pero yo no pienso renunciar a mi hija por capricho de ese Está bien. Just relax. I'm relaxed. Pero si en este momento no estamos casados es porque tú me pediste más tiempo. Pero no voy a permitir que ese tipo se acerque a mi hija o a ti. Ok. ¿Ok? ¿Cómo estás, mi amor? Pues la verdad, con muchas ganas de verte, Jenny. ¿Me aceptas una invitación esta noche para cenar? Conozco un lugar que te va a encantar. Ay, baby, no puedo. Es que tengo una reunión con los productores para el piloto del reality show, entonces se me complica. Ah, caray. I'm sorry. Oye, ¿y no podrías decirles que lo cambias para mañana? La verdad es que esto sí es muy importante. Mira, no la puedo posponer, porque sí es bastante importante, pero you know what I can do? La puedo adelantar y saliendo de ahí, pues ya no puedo ir contigo, ¿te parece? Eso me parece muy bien. Sí. A ver, pásame la dirección. Espérame. Aguanta. Ajá, ya. South Grand Avenue, LA. Ok, baby. Saliendo de la reunión te mando un mensajito, ¿ok? Ok, ahí nos vemos. Love you. Querido papá, te extraño y quiero oír tu voz. ¿Cuándo quieres que yo, Chiquis, Jenica, Jackie, Mike y Mom te visitemos en tu tumba? Por favor, escríbeme de vuelta. Tu hijo, Johnny. You're here. Jenny me ha hablado mucho de ese proyecto. She's been thinking about it for a long time. Sí, aparte te voy a decir una cosa. Ella es súper aficionada al reality show. Y esta es una forma distinta y muy interesante de acercarse más a su gente. Yeah, I totally agree. Plus, she has a lot of followers, and that could make this program work. Pero los canales de televisión no piensan igual. No me digas eso. ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han dicho del proyecto? ¿Qué? I emailed it to the biggest channels y hasta ahora me han rechazado 2. Bueno, no importa, mi querido Pete, no importa que nos rechacen, tenemos que seguir tocando puertas. Lo que hay aquí, amigo, eso es una mina de oro, aunque los ejecutivos de las cadenas no lo sepan. Exactamente. Se están equivocando igual que la radio y las disqueras cuando Jenny empezó su carrera. Eso que has dicho, mi querido Pete, eso es estratégico. ¿Sabes qué pasa, amigo? Que de alguna manera ya los canales tienen así como que sus conceptos preconcebidos de algo. Pero ¿qué pasa? Llega Jenny Rivera, una artista fuera de lo común, y rompe todos los moldes. Necesito que me eches una mano. ¿En qué o qué? I need you to help me move this forward with your contacts. Ok, por supuesto, cuenta conmigo, hermano, dime. Well, Jenny se va a reunir esta noche con la gente que van a producir el piloto. Y I want to pitch this thing ASAP. Ok, súper. Sabes que nada más cuenta conmigo para lo que quieras. Pero hay que tener en mente una cosa, mi querido Pete, que no solamente hay que tocar las puertas de las grandes cadenas, también de las pequeñas. Porque esta joya, esta mina de oro, se va a quedar en manos de quien sepa darle su justo valor. Perdón que te haya hecho esperar, es que estaba atendiendo a la niña. No, no te preocupes. Así hasta tuve oportunidad de hablar con Jenny. Siéntate. Gracias. ¿Quieres algo de tomar? No, estoy bien, Rosy. Aunque la verdad es que sí estoy intrigado. Desde que me llamaste, siento que hay algo que te preocupa de mi relación con Jenny y quisiera saber de qué se trata. Bueno, primero quiero ofrecerte disculpas por meterme entre ustedes. Pero tú sabes lo que significa mi hermana para mí, lo duro que ha sido verla sufrir tanto tiempo. No tienes ni que decirlo. Jenny me ha hablado de la relación tan especial que llevan ustedes dos. Sí, desde que era niña siempre soñé con un príncipe para ella. Y sé que todo el mundo merece ser feliz.
Pero lo de mi hermana es urgente. A pesar de que ha tenido tanto éxito, ha sufrido demasiado. Yo no la quiero ver sufrir más, ¿eh? Al contrario, a mí lo que me gusta es verla sonreír. Se ve, se nota que ella es feliz a tu lado. Y tal vez por eso tengo miedo. Porque no soportaría ver que alguien le haga daño de nuevo. Y no quiero que hagas algo que no sientes. Ah, caray. Perdóname, Rosy, pero pues, la verdad es que no te entiendo. Bueno, ahorita hay mucha presión de la prensa alrededor de ustedes. Incluso están hablando de una boda a Loaiza Rivera. Y yo no los pienso contradecir, ¿eh? Lo único es que no quiero que des un paso tan importante solo por sentir esa presión. No, hombre, ¿cómo crees? Jamás lo haría. Si yo estoy haciendo todo esto es porque amo a Jenny. Mira, Rosy, para que te quedes tranquila te voy a decir algo.